Queridos alumnos, vamos a estudiar la utilización de la serie de Taylor para linealizar una función. Esto porque en las deducciones de las ecuaciones se está utilizando la linealización de funciones, entonces tenemos que tener muy claro este concepto. Partimos de la definición de la serie de Taylor. Una función derivable se puede expresar alrededor de un punto de x sub 0 como f de x es igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0 en factor lineal, más un medio de la segunda derivada de la función en el punto de x sub 0 por el factor cuadrático x menos x sub 0, más 1 sobre 3 factorial por la tercera derivada de la función en x sub 0 por el factor cúbico x menos x sub 0. Y así sucesivamente, más 1 sobre 4 factorial por la cuarta derivada en x sub 0 por el factor elevado a la cuarta x menos x sub 0. Y así se puede seguir hasta el infinito. Bien, pero a nosotros no nos interesa la serie de Taylor completa, sino que nos interesa más bien el primero y el segundo términos de esa serie, es decir, la parte que aquí está enmarcada en color rojo. Si nosotros pasamos el primer término del segundo miembro al primer miembro, entonces vamos a tener f de x menos f de x sub 0 es igual a la derivada de la función en el punto de x sub 0 multiplicada por x menos x sub 0. Como f de x menos f de x sub 0 sería la variación de la función, o sea, delta f, entonces delta f es igual a f' de x sub 0, la derivada de la función en el punto de x sub 0, multiplicado por la variación de la variable x, es decir, delta x. A esta expresión que tenemos aquí enmarcada en verde le llamamos linealización de la función alrededor del punto x sub 0. También se le puede llamar aproximación lineal por recta tangente, es decir, estamos aproximando una curva por una recta, donde alrededor de un punto x sub 0. ¿Qué es lo que ocurre de forma geométrica? En forma geométrica tenemos una curva cualquiera, una curva, por ejemplo, una curva en dos dimensiones, una curva que depende de dos variables, y una curva que depende de una variable, perdón, de la variable x, y en esa curva tenemos dos puntos, un punto P sub 0 cuyas coordenadas son x sub 0 y f de x sub 0, y el punto P cuyas coordenadas son x y f de x. Bien, lo que hacemos es aproximar lo máximo posible P y P sub 0, hacer que lleguen tan cerca de tal manera que la variación de delta x, es decir, la diferencia entre x y x sub 0, delta x, tienda a 0. Cuando delta x tiende a 0, es decir, cuando p está bien próximo de p sub 0, entonces la curva y la recta se confunden, son prácticamente iguales. No podemos decir rigurosamente que son iguales, pero sí podemos decir que son aproximadamente iguales. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que yo tengo una ecuación compleja, una ecuación que puede ser de segundo, tercero o cuarto grado, una ecuación que puede tener multiplicaciones de dos variables x por y por z, una ecuación compleja, y yo estoy queriendo saber el valor que tiene esa función en un punto p sub 0 y en las cercanías de ese punto p sub 0. Pero, para saber el valor que tiene esa función no lineal en el punto p sub 0 y alrededor del punto p sub 0, no voy a utilizar la ecuación compleja, sino que voy a utilizar la ecuación de la recta, ya que en ese punto p sub 0 y en sus proximidades, la recta se confunde con la curva. A ese proceso geométrico que estamos explicando aquí es lo que le llamamos linealización de la función. Entonces, suponiendo que p está suficientemente próximo de p sub 0, entonces esta curva negra se confundiría con esta recta roja. Y entonces, aquí abajo en el cateto adyacente yo tengo delta x, en el cateto opuesto yo tengo delta f o variación de la función f, y yo quiero hallar delta f. Utilizo la definición de tangente de alfa. Delta f es igual a tangente de alfa por delta x. Pero tangente de alfa, por cálculo, nosotros sabemos que es igual a la derivada de la función, o la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto p sub 0. Entonces, de ahí sale
delta f es igual a f' de x sub 0 por delta x. La aproximación lineal de una función compleja por una recta. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una función que no depende solamente de x? Una función que depende de varias variables. Sea, por ejemplo, la función g, que depende de p y de q. Depende de dos variables, p y q. ¿Cómo va a ser la linealización de la función g alrededor del punto 0? Entonces, la linealización de la función g alrededor del punto 0 va a ser la siguiente. Vamos a llamarle delta g. Delta g. Delta g es igual. Utilizando el mismo razonamiento, tengo que derivar la función con respecto a la variable y multiplicar por el incremento de esa variable. Entonces voy a derivar la función g, pero voy a derivar parcialmente. Voy a derivar parcialmente la función g. Derivada parcial g con respecto a la primera variable, con respecto a p. Y esto voy a sustituir en el valor en las coordenadas del punto 0 por el incremento de la variable con respecto a la cual estoy derivando, por el incremento delta p. Y esto luego va a ser más la derivada parcial de la función g con respecto a la siguiente variable, en este caso con respecto a q en el punto 0 por el incremento de la variable con respecto a la cual estoy derivando por delta q. Y así, si tuviese una tercera variable aquí, pqr, sería más la derivada parcial de g con respecto a r por delta r. Y así sucesivamente se puede linealizar una función que dependa de varias variables para aproximar el valor de esa función en un punto x sub 0, no por la función, sino por la recta. Y de esa forma facilitar los cálculos. Muy bien, hasta aquí llegamos con este tema de aproximación por serie de Taylor. Espero que les sirva y nos vemos en el próximo video.